Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos de la secundaria general Mariano Escobedo, número 4 de la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Esta es la clase 2 de biología y es exclusiva para los alumnos del primero J, K y L, que son mis grupos. En esta clase vamos a revisar los conceptos relacionados con cómo estamos formados los seres vivos y las funciones que nosotros llevamos a cabo. Les voy a mostrar una presentación en PowerPoint. La idea es que ustedes tomen apuntes, especialmente de las tablas. Esta información se las estoy dando por dos motivos. Uno, aún no tenemos el libro de texto disponible. Y dos, esta información que es importante no viene en el libro de texto que se eligió este año. Sin embargo, esa información se necesita. Para las actividades, esta semana les voy a compartir las capturas de pantalla de las páginas del libro electrónico que se van a necesitar, igual que la semana pasada. Se las voy a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp. ¿Vale? Entonces vamos a mostrarles. Ok. Bueno, no quiero. La clase 2 lleva por título Todos los seres vivos estamos formados por células. Primero vamos a revisar el concepto de ser vivo. Estamos como que muy acostumbrados a seres vivos, pero en realidad, ¿cuál es la definición de un ser vivo? Los seres vivos somos aquellos que realizamos diferentes funciones y además tenemos una unidad de composición básica. Esas funciones que llevamos a cabo son las que nos permiten mantenernos con vida. Y esa unidad de composición básica que está en todos los organismos no importa de la forma en la que estemos organizados. Es decir, si es un árbol, tiene esa unidad de composición básica. Si es un oso panda, va a tener esa unidad de composición básica. Si es un hongo, va a tener esa unidad de composición básica. Si es un ser humano, va a tener esa unidad de composición básica. Va a tener diferencias, va a ser un poquito diferente entre ellas, pero es una unidad básica que nos va a unir a todos y va a hacer que a partir de ella salga el resto de los seres vivos. Con el tiempo vamos a revisar esos procesos en los cuales a partir de esa unidad básica hay tanta cantidad y variedad de vida. Ok, ops. ¿Se metió esto? Bueno. Está. Las funciones, por la otra, no sé qué pasó. Las funciones vitales que llevamos a cabo los seres vivos son 7. Esta tablita les voy a encargar, si pueden hacerle una captura de pantalla y lo apunten en su libreta. Es un apunte muy importante. Las funciones vitales de los seres vivos, les digo, son 7. La primera, no necesariamente están en el orden de la más importante a la menos. Todas tienen el mismo nivel de importancia. Todas. Bueno, la primera función que yo les puse es la respiración. La respiración es algo con lo que nosotros estamos muy acostumbrados y es el proceso por el cual los seres vivos toman oxígeno disuelto en el agua, como los peces. En el agua hay oxígeno, los peces tienen estructuras especiales para tomar ese oxígeno del agua y poder respirar. No confundan una ballena y un delfín con un pez. La ballena y los delfines no son peces, no son peces en sí. Viven en el agua, pero no son peces. O los organismos tomamos el oxígeno disuelto en el aire como nosotros. Tomamos ese oxígeno del aire y exhalamos dióxido de carbono a la atmósfera. Esa es la respiración. Ese oxígeno se va a necesitar en ciertos procesos que más adelante se van a ver, pero nada más como definición es eso. La siguiente función es el crecimiento. El crecimiento es incremento de, puede ser de tamaño. Esto es para organismos unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares están formados por una sola célula, como las bacterias.
Y los pluricelulares están formados por más de una célula hasta millones de células, como es el caso de los humanos. Y también hay un incremento en el tamaño, perdón, en el número de células. Ese incremento en el número de células solamente se da en los organismos pluricelulares como nosotros. La siguiente función es el proceso de adaptación. La adaptación no es algo que se da en 2-3 días. Es un proceso que lleva miles o millones de años y son procesos lentos. Sin embargo, ese proceso, esa función de adaptación nos permite a los organismos a sobrevivir con éxito. Es decir, sobrevivir con éxito es obtener alimento, bueno, nacer, crecer, obtener alimento, crecer. En un caso, los organismos llegan a etapa adulta para reproducirse y dejan descendencia. Ese sería el sobrevivir con éxito. Y la sobrevivencia es en un ambiente en el que habita. Vamos a tomarlo así. Nosotros vivimos en Mazatlán. El clima es tropical. Aquí para nosotros es muy común ver árboles de guayaba, palmeras de coco, ¿qué otra cosa? La yaca, frutas tropicales. Cuando nosotros vamos a Durango, pues no vamos a ver palmeras de coco. A lo mejor vamos a ver duraznos, manzanas, plantas diferentes. ¿Por qué? Porque esas plantas están adaptadas a ese ambiente para sobrevivir y las de aquí están adaptadas al ambiente que nosotros tenemos. La siguiente función vital es la nutrición. Esta función vital nos va a permitir a los organismos, a nosotros, cuando yo hablo de organismos, hablo de cualquier ser vivo, nos va a permitir obtener, procesar y asimilar las sustancias que se encuentran en los alimentos. Yo me como una manzana, estoy obteniendo la manzana con mi proceso de masticación y de deglutirlo y el proceso de digestión estomacal, lo estoy procesando. Y ya cuando los componentes de esa manzana están listos para ser asimilados, es decir, que mi cuerpo los aprovecha, ya estamos hablando de nutrición. Y con eso que mi cuerpo está aprovechando de ese alimento, voy a obtener energía para realizar el resto de las funciones. La siguiente función vital es el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con cambios en la forma o función de un organismo a lo largo de su vida. Vamos a ponerlo de ejemplo así, aprovechando la temporada de lluvias. Las ranas. Las ranitas ponen su huevito, el huevito se desarrolla, eclosiona, es decir, sale el animalito que vive dentro del huevo, sale el renacuajo, y es como un pececito negro, una bolita con una colita. Con el tiempo ese pececito empieza a desarrollarse, empieza a tener cambios, empiezan a salir patitas en la parte de enfrente. Al tiempo le empiezan a salir las patitas traseras y su colita se empieza a reducir hasta que se convierte en una mini ranita y anda por todos lados. Ese es el desarrollo. Y ya que es una mini ranita, empieza a aumentar su tamaño. Dejó de transformar, de cambiar su forma y ahora le toca incrementar su tamaño. Entonces, ese es el proceso de desarrollo. Lo vemos muy común con las ranas o las mariposas, pero también con nosotros sucede, ¿no? Con todos los seres vivos. La siguiente función vital es de relación. Es una relación mía con las condiciones del ambiente en el que me desarrollo. ¿Por qué sudo cuando hace calor? ¿Y por qué tirito cuando hace frío? ¿Por qué me tallo los brazos cuando el aire está fresquecito? Esa es la capacidad de mi organismo de responder a las condiciones del entorno. Sudo porque afuera está muy caliente y mi cuerpo necesita refrescarse.
Me callo para generar calor en el frío para que mi cuerpo se caliente. Esa es la función de relación. Y muchas otras cosas más, ¿no? También, por ejemplo, cuando estamos dentro de la casa, salimos de mucho espacio, mucho sol fuera, luego cerramos los ojos, ¿no? Como vampiro. O que venimos de la calle, eso, entramos y ¿qué es lo que pasa? Vemos oscuro, porque hay menos luz. Y nuestros ojos vienen adaptados vienen respondiendo a la condición de luz, ¿no? Y la última función vital que vamos a enlistar es la de reproducción. Y es el proceso por el cual los organismos producen organismos similares a ellos. Bueno, esas son las funciones vitales de los seres vivos. Ahora, es muy importante que lo tengan, porque esas funciones vitales las vamos a estar viendo en el ciclo escolar. Y es necesario que tengan idea de lo que se está tratando. Ya que le hicieron su captura y lo apuntan, vamos a pasar a la manera en la que se organiza los seres vivos. Y eso es muy importante porque ahí vamos a ver que al final todo termina en la unidad de composición básica de la que les estaba hablando. ¿Y cuál es esa unidad de composición básica? Lo vamos a revisar en la siguiente tabla. Bien. Los niveles de organización de los seres vivos, en este caso, para organismos complejos pluricelulares. Para organismos unicelulares, como están formados por una sola célula, su único nivel de organización es el último, que está hasta abajo. Pero para organismos pluricelulares como nosotros, humanos, animales, hongos, árboles, esos son los niveles de organización. Y vamos a ir del nivel más grande al nivel más chico. Entonces, el primer nivel, el más grande, es el organismo. Nosotros somos un organismo vivo. Y como se pueden dar cuenta, no somos un organismo simple, somos un organismo, una organización compleja. Compleja significa muy elaborado. En esta organización compleja intervienen varios sistemas que se relacionan con el ambiente en un intercambio de materia y energía. Yo consumo, obtengo materia y no sé si recuerdan en primaria, cuando se ve fotosíntesis, permítanme, cuando se ve fotosíntesis, se menciona que las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera. Y en la diapositiva anterior yo les mencioné que en la respiración nosotros aumentamos dióxido de carbono a la atmósfera. Yo le estoy dando algo a la naturaleza que ella necesita. Y la naturaleza me está dando a mí algo que yo necesito. Ese es el intercambio de materia y energía. Y ese intercambio se da de manera ordenada. ¿Para qué? Para que se tenga la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. Ahorita vamos a ver cómo es ese proceso ordenado. Vamos a tomar de esa organización compleja una parte nada más para ir viendo cómo es el proceso ordenado. Y para eso vamos al siguiente nivel, que es el sistema biológico. El sistema biológico es un conjunto de órganos que realizan diferentes funciones de manera integrada. ¿Cómo se da esa función? Bueno, vámonos por orden. Sistema digestivo. ¿Dónde empieza el sistema digestivo? ¿El sistema digestivo para qué es? Para comer. ¿Por dónde empieza mi proceso de alimentación? Por la boca. La boca es un órgano del sistema digestivo que nos ayuda a poder hablar, emitir sonidos ahí, pero también es un órgano del sistema digestivo. Yo ingreso los alimentos. Para que ese alimento de mi boca pase más al interior, es decir, al siguiente órgano, que es el esófago, tengo mis dientes. Mis dientes muerden, cortan, sobre todo los 4 de enfrente, de arriba y abajo, que se llaman incisivos. Sí, los incisivos. Y con los premolares y los molares
trituro el alimento, lo machaco un poco más. ¿Por qué creen que a los bebés en los primeros meses de vida no le dan un pedazo de fruta o un pedazo de verdura completo? Le dan una poquita porque no tiene los dientes. Aún sus dientes no se muestran porque es parte del desarrollo. Entonces, esos dientes que muerden las muelas, que terminan de triturar, la lengua que produce saliva, esa saliva me va a ayudar a envolver esos alimentos y aparte los va a empezar a degradar. Me va a ayudar a que pase el alimento. La lengua también es parte del sistema biológico digestivo. Entonces, ya que pasa al esófago, es un tubo que nada más es de paso, de ahí pasa al estómago, el estómago, lo que llegó medio molidito, lo termina de moler, hagan de cuenta que es la licuadora, hace movimientos mecánicos, está haciendo movimientos así, y aparte libera jugos gástricos que terminan de moler ese alimento. Cuando ese alimento ya está bien molidito, unos órganos externos como la vesícula biliar y el hígado liberan ciertas sustancias, liberan la sustancia que es la bilis, neutraliza los ácidos del estómago y pasa al intestino delgado, que es la continuidad del tubo. En ese proceso, en el intestino delgado, esos nutrimentos del alimento que yo estoy obteniendo se van a asimilar, es decir, mi cuerpo los va a aprovechar. ¿Para qué? Para tener energía, como ya se dijo anteriormente. Y lo que no se va a aprovechar pasa al intestino grueso. Pero ahí no se desechan las cosas. En el intestino grueso se absorbe agua, muy necesaria, y se absorben otros nutrientes y se producen unas vitaminas. Cuando ya de plano no hay nada que absorber, no hay nada más que producir, pasa al colon y de ahí evacuarse vía ano. Esa es las diferentes funciones de manera integrada. Los dientes trituran. El estómago no va a triturar, son los dientes. Esa es la función de los dientes y de las, bueno, de toda la dentadura. Vamos a poner. El intestino delgado va a absorber los nutrimentos. No los va a moler como el estómago, nada más va a absorber nutrimentos. El intestino grueso va a absorber agua y va a producir ciertas vitaminas. Esa es su función. Entonces se va dando, cada parte tiene una función específica. Esa es la manera integrada. Poco a poco se va integrando hasta que se lleva a cabo la función. ¿Y cuál es la función en este caso del sistema digestivo? Alimentarnos. Ya que vimos lo que es el sistema biológico, está formado por órganos. Ahora, ¿qué es un órgano? Los órganos son grupos de tejidos que se coordinan para cumplir una función específica necesaria para un proceso vital. Con esto, un órgano. Los dientes son órganos del sistema digestivo. Tienen una función específica. Triturar, dar la primera triturada a los alimentos. Si yo me trago directo el alimento, me puedo ahogar, a menos que sea una sopita. Pero yo un trozo sólido de algo se me puede atorar aquí y puedo obstruir mi respiración. Entonces, esos dientes están formados por tejido óseo. Aparentemente, bueno, son huesos. Sí, son huesos. También forman parte del sistema esquelético porque son en sí huesos. Pero forman parte del sistema digestivo y tienen una función en el sistema digestivo. Y sus células son específicas. Perdón, sus tejidos celulares. Ya que identificamos el órgano, nos vamos al tejido. Como los órganos están formados por tejidos, ahora, ¿qué es un tejido?
Un tejido es un conjunto complejo y organizado de células, de uno o varios tipos. Es decir, yo tengo mi lengua. Vamos a cambiar la lengua. La lengua es un músculo, se mueve mucho, pero, y tiene tejido muscular, pero la cobertura es piel, como esta piel, pero es diferente, pero al final de cuentas es el mismo tipo de células. Entonces, el tejido está formado por uno o diferentes tipos de células que tienen un comportamiento fisiológico, es decir, que llevan a cabo una función coordinada. Y el origen embrionario, es decir, el origen desde que estábamos en el vientre materno es común. Por ejemplo, vamos a poner así, lengua. Lengua es la cobertura de la lengua, piel. O no, vamos a rezarnos a los dientes, tejido óseo, porque es hueso. Cuando se está desarrollando el bebé, el cuerpo humano es todo por cajitas, se organiza. Estas van a ser las células para la piel, estas para el tejido muscular, estas para el tejido cardíaco, estas para el tejido nervioso, estas para el sistema óseo, y así se va repartiendo. Y en los huesos, vamos a ver, aquí está para el sistema óseo, una caja grande, y esa caja tiene cajitas pequeñas. ¿Por qué? Porque una cajita va a ser para formar los huesos del cráneo, otra cajita es para formar las vértebras, otra para formar costillas, y así se va separando por cajitas hasta que se llega a la cajita de los dientes. Desde el origen del bebé cuando está en el vientre materno, se tiene ya destinado para qué sirve cada cajita o qué función va a tener. Ya que tenemos ese conjunto bueno, los tejidos, entendemos que es un tejido, dice que es un conjunto de células. Bueno, ¿qué es la célula? Pues la célula es la unidad básica de composición de todos los seres vivos. Son las unidades más pequeñas que forman a un ser vivo. Si es un árbol, en la semana pasada vieron que la imagen que les compartí del árbol de la página 102 del libro, donde había que responder unas preguntas, venían diferentes imágenes donde se mencionaban las células. Bueno, pues todos los seres vivos estamos formados por células. Las células del árbol son muy diferentes a mis células. Incluso dentro del árbol hay diferentes tipos de células de acuerdo a la función que llevan a cabo. Porque no es la misma el tipo de células que está en la orillita de la hoja a la célula que está en el centro del tronco. Son diferentes, pero son células. Igual nosotros. Las células de nuestra piel son muy distintas a las células de nuestro músculo, a las células de nuestros huesos, a las células de nuestras neuronas. ¿Vale? La célula es la unidad de composición básica, porque todos los seres vivos, todos estamos formados por células. Y bueno, ya para terminar, esta imagen, para que quede un poquito más claro. Tenemos el organismo, que es, bueno, fue el que encontré completo, los demás estaban medio raros. Es un ratoncito. El ratón es el organismo. Es el nivel más complejo. Y aquí están siendo un poquito más específicos. De organismo pasamos a sistema orgánico o sistema biológico. Y aquí representan coloreado lo que sería el sistema digestivo. Del sistema orgánico pasamos al órgano. Aquí ponen el estómago. Del órgano pasamos a los tejidos. Cómo está formado el órgano por diferentes tejidos. Esos tejidos cómo están formados por células. Esa es la forma en la que se organizan los seres vivos complejos. Después, la próxima semana les voy a mencionar un poquito sobre los organismos
simples o unicelulares. Ahorita vamos a estar con eso porque es lo que necesitamos. Entonces, no olviden hacerle captura a las diapositivas de las tablas. ¿Vale? Pues es todo, muchachos. Les voy a dejar algo claro. Revisen las actividades. Revisen cuáles actividades se le piden. No piensen que nada más donde hay una tabla es lo único que van a hacer. No, por favor, lean todo. Revisen qué se les está pidiendo que hagan. No es nada más una sola cosa para toda la semana. Estamos en secundaria. Y como ya les mencioné, los trabajos se revisan a profundidad y de acuerdo a la calidad del trabajo se otorga una calificación. Si ese trabajo no tiene la información o no la hicieron, se quedan sin calificación. Entonces es muy importante que atiendan las indicaciones. Y recuerden que las dudas de cualquier tipo, con mucho gusto, se las resuelvo en el horario ya establecido, en los días ya establecidos, por su respectivo grupo de dudas. Recuerden no enviarlas a chat privado porque se me pierden en la cantidad de chat privados que tengo. Un saludo y estoy a sus órdenes. Vamos a dejar de compartir y vamos a terminar de grabar.